conocéis casi todos, más o menos. Entonces yo cada vez, pues esta es la segunda vez que doy esta charla, lo único es que me confirmo en que no tengo por qué darla, porque yo no soy catequista. Yo jamás he dado catequesis, con lo cual, pues, yo creo que está fuera de lugar, pero bueno, ya que estamos aquí, seguro que más de uno de vosotros sí que hay catequesis y podéis estar aquí, dando, pues eso, es un testimonio más experiencial de todo lo que es una catequesis. Yo, pues bueno, dado que no soy catequista, pues sí que me he basado un poco en lo que es la iniciación, o sea, cómo el diácono, cómo nosotros podemos vivir y debemos vivir, bajo mi punto de vista, esa iniciación cristiana, ¿no? Cómo podemos influir en esa, bueno, tanto en un primer anuncio, como en la expansión de la palabra, como luego ya en la celebración de los sacramentos, ¿no?, de iniciación cristiana. Evidentemente el bautismo es el que más protagonismo tenemos, en el cual tenemos más experiencias. En las otras, pues en la Eucaristía, pues evidentemente es catequesis, la que podemos ofrecer a los niños que van a recibir la comunión. Y evidentemente en la confirmación, pues volvemos a lo mismo, también es pura catequesis, no tenemos ahí ninguna función que podamos, digamos, tener alguna experiencia, ¿no? Yo un poco me baso en lo que decía ahora Manuel Bru, ¿no? El hecho de la catequesis como algo vivencial, ¿no? O sea, no transmitir conocimientos, transmitir doctrinas, sino el hecho de cómo vivimos esa doctrina y cómo vivimos esos conocimientos que podemos adquirir de la fe, pues todo lo que estáis hablando, estáis de formación, todo eso cómo se puede transmitir a la gente para que de alguna manera pues Dios vaya incorporándose a su vida, ¿no? De una manera experiencial, ¿no? Que no es simplemente conocer, pues, cuáles son los sacramentos, cuáles son, pues, toda una serie de cuestiones que tengan que ver con la fe, con la doctrina, como decía Manuel Bru, solo con la doctrina, sino el hecho de eso, de vivirla, ¿no? Y eso es lo que yo creo que incluso como cualquier catequesis debe basarse en eso, ¿no? En cómo vivimos nosotros, que, pues, lo que decía esa, cómo tiene que ser una formación no catequista, ¿no? Que realmente tenga esa vivencia de Dios, ¿no? Esa vivencia de una vida cristiana, que es lo que realmente se transmite, ¿no? O sea, el testimonio yo creo que es lo básico y fundamental, ¿no? Y con eso quería empezar un poco este tema, ¿no? El hecho de cómo nosotros podemos transmitir o evidenciar, ¿no?, nuestra vida cristiana, ¿no? Y simplemente con el hecho de ser un matrimonio cristiano, vivirlo en condiciones, es el primer testimonio que podemos dar. Evidentemente hay muchos matrimonios cristianos y que pueden dar ese testimonio, ¿no? Pero desde el punto de vista ya del diaconado, yo creo que lo podemos basar sobre todo en las esposas. O sea, el hecho diferencial de que el diácono, o sea, evidentemente la mujer ha dado su consentimiento a que seamos diáconos, ¿no? Y el hecho de vivir esa comunión de matrimonio y en el fondo esa comunión del diaconado, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Yo solo he cerrado una boda en mi vida de diácono y no sabéis lo que influyó precisamente eso. O sea, el hecho de decir, aquí estoy yo con mi mujer y yo estoy aquí celebrando este sacramento, ¿no? A la gente le impactó. Muchísima gente luego me decía, oye, pues no sé qué, o sea, para que veáis cómo puede influir una simple boda ante gente que muchos de ellos, ninguno de las familias, ninguna de las dos era muy religiosa, ¿no? Por lo típico, la fe habitual y demás, pero ninguna influencia. Sin embargo, pues, mucha gente le llamó la atención y pues nadie conocía, o mucha gente conocía el diaconado, con lo cual eso, pues bueno, son semillitas que podemos ir haciendo en esa parte de esa iniciación cristiana, ¿no? Que podemos, o iniciación o reiniciación, porque hay mucha gente mucha gente de estas estarán bautizadas ya, pero bueno, han dejado ya olvidado la fe y la han dejado ahí en un cajoncito hasta que, bueno, entre unos y otros pues podemos ir dando esos pequeños pasos. Otro aspecto que dentro de lo que al ser diáconos podemos tener también mucha influencia es en el mundo laboral. Estamos evidentemente en una sociedad secularizada en la cual, bueno, el hecho de que seas católico ya es raro dentro de unas comunidades
todo tipo, pero en la laboral más especialmente. Y el hecho de ese testimonio pues también es importante, ¿no? Mucha gente nunca ha oído hablar, evidentemente, o sea, nadie hablar de religión, y menos de diaconado. Yo recuerdo hace unos 20, bueno, una compañera de trabajo, bueno, hace ya tiempo, cerca de hace 20 años, comentaba, ¿no? Pues he ido con mi hijo a ver una zona y tal, no sé qué. Hemos entrado en una iglesia y mi hijo ha dicho que de quién era el cumpleaños. Dice, porque había unas velas encendidas y pensaba que aquello era un cumpleaños, o sea que cultura religiosa, cero. Entonces, bueno, siempre podemos hacer prender esa semillita, ¿no? Y entonces, bueno, en el mundo laboral yo creo que es algo importante, ¿no? En mi caso, sí saben que soy diácono y mi jefa, que es absolutamente atea, en algunas reuniones ya habla de Dios, ¿no? Cosa que digo, esto es la mujer, o sea, ahora hace expresiones de bueno, ir con Dios o bendito sea Dios, cosas así, ¿no? Digo, esta mujer, ¿qué hace? ¿No? Incluso en alguna reunión me han pedido que diera algún testimonio de alguna cosa que no entendían y tal, y dices, bueno, pues mira, vas sembrando, son cositas que todo ayuda a ir sembrando, ¿no? Otros ámbitos también en los cuales se pueden hacer esa iniciación, ese primer anuncio, es bueno, el tema de Cáritas, los despachos de Cáritas en las parroquias. Ahí va gente de todo tipo de religión. No hay Cáritas, gracias a Dios, no hace excepción de personas, con lo cual se atiende a todo el mundo, ¿no? Y el hecho de que la caridad de la Iglesia Católica admita a todo el mundo de cualquier religión, en todo el mundo además, es algo yo creo que no es normal. O sea, yo creo que ninguna otra religión hace esa labor caritativa que hace la Iglesia Católica, ¿no? Por lo cual es otro momento en los despachos parroquiales de Cáritas, de recibir a esa gente y admitirla pues eso, con todo el cariño, con todo el amor, que es lo que nos caracteriza a los católicos, ¿no? Y a los cristianos, a recibir a todo tipo de gente, porque es lo que hizo Jesucristo, admitir a todo el mundo sin ningún tipo de juicio. Evidentemente hay otros ámbitos también, ¿no? Pues por ejemplo, en la pastoral penitenciaria hay gente pues, que hay todo tipo de personas a las cuales también se puede ir haciendo, o la atención de los enfermos en los hospitales. Ahí evidentemente también encuentras gente de todo tipo, y además, sobre todo en la parte de paliativos, es una labor importantísima en acercar a la gente, o incluso pues, gente que se pueda llegar a bautizar en último momento. Otro día comentaba en un caso de una familia que hay un sacerdote y dos consagradas y el resto de los hermanos, pues uno de ellos en concreto estaba alejado de Dios completamente. Y fue a un retiro de Maús, no sé por qué circunstancias, al final aceptó ir al retiro de Maús. Y bueno, fue para ellos impactante, cambió totalmente, su vida cambió totalmente. Este hermano estaba conviviendo con su mujer, llevaban 40 años, 50 años conviviendo, se casaron, bautizaron a sus hijos, que ya eran mayores también, y al mes y pico se murió. O sea que dices, bueno, pues tarde o temprano, el caso es que este hombre, gracias a Dios, fue conducido y al último momento de su vida, pues tuvo ese anuncio y eso le ayudó para llegar bien a Dios. Luego, en cuanto a lo que es el anuncio de la palabra, ¿no? Otro aspecto también de la iniciación cristiana, pues, hombre, una parte de ella, fundamental puede ser las homilías que podamos ofrecer, ¿no? Hombre, en ese momento quizá poco podemos hacer porque, bueno, la gente que va a la misa, pues evidentemente ya tiene una formación, ya si va a misas por algo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer poco, pero algo podemos hacer. Sí podemos hacer, bueno, ahora lo comentaremos, por ejemplo, en los bautismos. Los bautismos, ahí es que pues, se puede aprovechar porque hay mucha gente que ya ni siquiera está bautizada, o lo típico, alejados de Dios, y bueno, ahí podemos evidentemente también marcar, y eso tenemos que tenerlo también en cuenta a la hora de hacer nuestra reflexión sobre la palabra, las homilías, pues saber qué tipo de público tenemos para ofrecer, digamos, un testimonio adecuado, ¿no? Por gente, si somos bien lavados teológicamente, pues no van a entender muchas cosas, ¿no? Si vamos muy abajo, pues igual dicen, esto es muy simple, ¿no? Entonces, bueno, calibrar un poco todo ese tema, ¿no? También hay otros momentos, por ejemplo, bueno, nosotros otro día conocéis a Miguel Velázquez y su mujer Doris, tienen un grupo que atienden a migrantes. Entonces ahí, bueno,
una vez al mes pues se hace eso, o viene una misa o viene una celebración de la palabra en el caso de que no hubiera sacerdote. Y bueno, allí a lo mejor se pueden apuntar 100, 150 personas y bueno, muchos de ellos cuando hacemos una misa de celebración, a lo mejor comulgan 5, 6, 7. Quiere decir que hay falta de formación, falta de tal. Hay muchos que también no son católicos, son evangélicos, protestantes, y entonces, sin embargo, en una ocasión uno me dijo, es la primera vez en mi vida que acudo a una celebración católica. Y estaba encantado. Me había encantado, que le había gustado muchísimo y que maravilloso. Bueno, otra semilla. Todos son semillas que hay que ir sembrando y que Dios sabe cómo puede hacer con ello. Otro momento, pues bueno, también las exequias, ¿no? Las exequias, también ahí es un poco como los bautismos, ¿no? Te puedes encontrar todo tipo de personas, las cuales también puedes ahí marcar tu semilla y expandir pues esa fragancia de Dios, ¿no? Que de alguna manera es lo que hay que hacer. Luego, respecto a lo que son ya los sacramentos de iniciación cristiana, pues mi experiencia en el bautismo, que es lo que más protagonismo tenemos, porque bueno, somos ministros para poder impartirlo, para mí ha sido una gracia de Dios, como ministro del bautismo. Cada vez que hago un bautizo, realmente para mí es algo nuevo, ¿no? Es algo especial, es algo importante, ¿no? Y conforme más hago bautismos, más profundizo en el tema y más me doy cuenta de la magnitud y de la importancia del bautismo, ¿no? Con lo cual eso hay que interiorizarlo y eso hay que vivirlo de esta manera, ¿no? Evidentemente nos vamos a encontrar todo tipo de personas que acuden a solicitar el bautismo, ¿no? Para sus hijos, como decía el padre Manuel Cruz, pues puedes encontrar cualquier tipo de cosas. La mayoría de la gente, por lo menos que yo me he encontrado, ha sido gente que, bueno, sí, más o menos, bueno, sí, en el colegio me han formado en católico, sí, en la parroquia. Bueno, hombre, es que la tradición, mis padres y tal, bueno, o sea, realmente gente que está, y lo que nos hemos encontrado en las parroquias, la mayoría son este tipo de personas. Porque lo que es realmente, bueno, los buenos católicos o profundos católicos también, pero siempre exigen o piden o tienen su sacerdote y demás que les hace el bautizo y tal, ¿no? Entonces, en la parroquia normalmente lo que suelen venir pues son gente de este tipo que dice, bueno, pues lo que decía el padre Cruz, bueno, pues la tradición, mis padres me han dicho que bueno, es que claro, pues lo mejor es el bautismo para mi niño que no cualquier otra circunstancia. Entonces, también es un buen momento, pues bueno, pues ahí sí que hay ese pequeño momento de preparación del bautismo, en el cual sí que me puedo decir que soy catequista y que podéis preparar un poco pues a esos padres, ¿no? Que de alguna manera pues la mayoría de ellos están alejados, tienen esa pequeña semillita, pero que hay que darles un poco más de profundización, ¿no? O sea, marcar mucho para que sepan qué es el bautizo, para que se bautiza al niño y insistir mucho en eso, ¿no? ¿Que nos vamos a encontrar mucha gente? Pues sí, hay incluso en una ocasión dices, bueno, había cosas que dices, bueno, hombre, estas cosas no las puedes pasar, ¿no? Porque ya sabéis que al principio del bautismo se pide a los padres, se pregunta a los padres, ¿qué queréis a vuestros hijos para la iglesia, ¿no? ¿Qué pedís a la iglesia para vuestros hijos, ¿no? Y en un caso pues me dijeron, pues un piso, ¿no? Y dices, bueno, hombre, pues en fin, ¿no? O sea que hay gente que nos encontramos de todo tipo. También es bueno, ahora tenemos un caso en la parroquia que justo, bueno, coincidiendo que además mañana es la fiesta del bautismo del Señor, van a bautizar son dos niñas gemelas, que era como el mes de septiembre y octubre, vinieron los padres porque querían bautizarlas, ¿no? Y bueno, los padres no están casados, llevan como 40 o 30, sí, 10, 15 años viviendo juntos. Resulta que las niñas las empezaron a llevar a un colegio católico y las niñas están fascinadas con el cristianismo y con toda la doctrina católica y demás. Entonces han pedido el bautismo. Entonces vinieron a la parroquia y a raíz de esto, bueno, las niñas están encantadas y los padres también. Pues es una manera también de buscar un camino para que los padres se casen. Entonces están ahí los padres iniciando un proceso de conversión y de adaptación y de ver porque sus hijas estaban felices
Dice que ahí hay algo que no se puede explicar. Entonces, bueno, son medios y formas que podemos nosotros también pues, acoger y aprovechar para incidir en los corazones de cada persona, y que Dios sabe luego ya lo que se puede hacer. También es verdad que yo, por ejemplo, no he visto a los padres de las personas, de los niños que he bautizado, no los he visto nunca más por ellos. Pero bueno, a eso es lo que tenemos también que acostumbrarnos, ir viendo, o lo que decía un poco el padre de María Manuel Bruce, ¿qué hacemos mal? ¿Qué hacemos mal para que realmente luego no vuelvan a aparecer por la iglesia? Tanto los niños de primera comunión como pues estos padres que acuden a bautizar a sus hijos. Hay que buscar también, pues eso, los padres, las familias, pues que se encuentren a gusto y bien en la celebración del bautismo. Pues si no piden nada extraño, pues un poco, al fin y al cabo es su celebración. Y entonces, mientras no piden cosas raras ni cosas especiales, pues adelante, ¿no? Pues, en una ocasión me pidieron que se pudiera traer una virgen, que les había ayudado mucho a ellos en el embarazo de su último hijo y tal. Pues muy bien, pues perfecto. Pues, además, para ellos fue una bendición el poder tener a la virgen, y estaban felices y contentos, ¿no? O yo qué sé, pues a otros pues pedían que bautizarles con una concha en la cual iban inscribiendo los bautizos de todos sus nietos, ¿no? Pues fenomenal, pues para eso también. O sea que el hecho de que se sientan a gusto, que se sientan abiertos, que vean que es también parte de su celebración y que la iglesia no pone pegas, ¿no? Porque tenemos como la fama de siempre poner ahí unas normas, y que las normas, si no se cumplen, no se puede ir más, ¿no? Entonces, bueno, mientras no se pidan cosas raras, pues adelante con todo. Y nuestra actitud frente a cada bautizo, yo creo que tiene que ser una buena preparación, ¿no? Que no pensemos que, bueno, que como ya es el quinto, el noveno, el décimo, el 30, el 40 bautizo que he hecho, pues esto ya es lo de siempre, ¿no? Pues procurar tenerle pues una dedicación muy especial a cada uno de los bautizos, ¿no? Que sea como si fuera el primero, ¿no? Porque todo el mundo se merece que tenga un bautizo en condiciones, ¿no? Todo el mundo que tenga, que nosotros, además eso se nota, cuando tú lo llevas muy bien preparado y le pones todo el cariño del mundo, se nota. O sea, no lo haces por pura rutina, ¿no? Sino que tienes ahí, estás poniendo todo tu corazón en el bautizo de ese niño, de esa niña. Es importante, al menos yo entiendo que es importante explicar todas las fases todos los signos que se pueden tener en el bautismo, ¿no? Porque muchos de ellos, pues evidentemente nunca he oído hablar de ellos, y es una parte también de catequizar a las personas a las que posiblemente, pues eso, solo van a misa, pues cuando solo van a la iglesia en estas ocasiones de bautismos y demás. Yo no he tenido ocasión de seguir a ningún catecúmeno, de algún bautismo de adultos, o seguramente vosotros sí que habéis tenido esa oportunidad. Pero, y realmente, pues bueno, digamos que es lo mismo, ¿no? O sea, ya lo ha dicho el padre Bruce, es un seguimiento, es el hacerles vivir la fe cristiana, no conocerla, pero sino vivirla, ¿no? Y eso lo tenemos que tener también muy metido en el corazón, ¿no? El saber que es un alma que ha puesto Dios en tu camino y que les ha tocado a Dios, porque si no, no estarían ahí, ¿no? Porque los niños, o sea, los infantes, es evidente que son sus padres, pero los adultos ya, a mí me da mucho respeto cuando una persona se acerca y dice, quiero bautizarme, ¿no? Cuando ya es adulta, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, ahí la varita de Dios le ha tocado su corazón, y pues a mí me merece un respeto bastante importante. En cuanto a la Eucaristía, las primeras comuniones de los niños, seguramente vosotros pues, tendréis más experiencia en catequesis, ¿no? Yo ya os digo que no he tenido ninguna experiencia, pero en lo por poco que puedo saber o poco que he podido vivir, considero que es eso que, o sea, ya lo ha dicho el Padre Bru, es hacerles vivir a Jesucristo, esa experiencia de Jesucristo, ese Jesús amigo, ese Jesús que está contigo, ese Jesús que te quiere, ¿no? Que no es un Señor algo que está metido en una cajita en forma de pan, sino que hay algo más profundo, ¿no? Y que se les puede hacer vivir todo eso. O sea, los niños son pequeños pero no son tontos.
y saben perfectamente cuando, saben lo que es Dios, lo que representa, cómo te puedes relacionar con Él. En fin, hay muchos aspectos que nosotros a lo mejor se nos escapan y a ellos no. Ellos lo tienen muy claro, lo tienen muy por la mano y saben perfectamente bueno, que Dios es algo especial, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas en la cabeza ya y tenemos muchos prejuicios, pero ellos no los tienen tanto. Entonces, ellos aceptan muchas cosas más de las que pensamos. Y también incluso hay veces que lo tienen, las gemelas estas que comentaban, no lo tienen algo como natural. También en una ocasión, los padres tampoco estaban casados, el niño tendría como 3 años o así, y decía que cada vez que pasaban por una iglesia les pedía que entraran. Y se pasaba media hora delante del Santísimo. Y dices, pues bueno, son cosas pues, que no te las puedes explicar de padres que evidentemente no tienen ninguna fe, pero que de alguna manera, pues eso, Dios actúa a través de los niños de una manera especial en algunos casos. El hecho de impartir la comunión, o sea, lo que es el hecho de las misas, de dar la comunión, a mí siempre me ha hecho mucha ilusión cuando vienen los niños sin llevar a hacer la primera comunión para que les des la bendición. Porque me parece que es un gesto muy bonito y a los niños además es como diciendo, o sea, pues yo también soy importante. Yo, aunque no he hecho la primera comunión, también me merezco algo. Y a muchos de ellos pues, tienen una cara de satisfacción tremenda cuando les das la bendición, ¿no? Y es, bueno, pues una manera de irles anticipando, digamos, lo que puede ser luego ya el hecho de recibir al Señor. Siguiendo avanzando, pues ya la confirmación, pues lo que como comentábamos, simplemente podemos ser, ofrecer desde el punto de vista de la liturgia, nuestra ayuda al obispo, y luego como catequistas, pues es que un poco lo mismo, que vivan la fe, ¿no? Que no sean normas, que no sean simplemente aspectos. Y luego, a ser jóvenes, pues plantear muchas preguntas, plantear muchas cuestiones. Para eso sí que es importante estar muy formados y un poco leer los signos de los tiempos, ¿no? Porque yo creo que cada generación pues, va avanzando y va teniendo diferentes aspectos, los cuales pues, también nosotros tenemos que ir adaptándonos y ser conscientes de que, bueno, de que no todos los años tienen que ser lo mismo, sino que bueno, se pueden ofrecer diferentes posibilidades. Yo tengo un hermano que es profesor de instituto y planteaba eso, que es que cada año se notaba como cada generación era diferente, ¿no? O sea, por desgracia, cada vez eran más inmaduros, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos un problema, pero bueno, que en el aspecto de formarles para una confirmación, pues que tengamos en cuenta todas esas peculiaridades, ¿no? Que pueden ser muy, muy diferentes en cada momento, ¿no? Y hacerles inculcarles eso, el valor del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Esa gracia especial que van a recibir para fortalecerles, para que realmente sean unos buenos evangelizadores, unos buenos transmisores de la palabra de Dios, ¿no? Eso para nosotros, como catequistas, también requiere un esfuerzo especial, ¿no? Un esfuerzo de formación, sobre todo el que por qué, ¿no? O sea, te van a preguntar tantas veces el por qué de tal cosa, el por qué de tal otra, y cuestionando tantas cosas, que dices, madre mía, a veces no sabes ya ni qué contestar. En todo esto, ¿qué peligros tenemos como diáconos, ¿no? Pues podemos dar por hecho que lo sabemos todo, ¿no? Que tanto pues eso, a lo mejor simplemente que un niño te haga una pregunta, en catequesis te das cuenta y dices, anda, pues si yo este aspecto nunca lo había visto, ¿no? Este punto de vista no lo tenía muy claro, ¿no? Sin embargo, ellos o cualquier otra persona te puede ofrecer un punto de vista, digamos, que importante, que tú no le habías dado importancia y que realmente merece la pena, ¿no? Merece la pena darle su interés, ¿no? Entonces, ser dóciles, ¿no? Ser humildes, no creernos en que realmente por tener una formación o por tener el título de diáconos ya lo sabemos todo y lo tenemos todo claro. Importante también no caer en la rutina, ¿no? A veces hacemos las cosas, bueno, esto es lo de siempre, no tengo para qué voy a volver a mirarlos, si esto es lo habitual, pero vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es importante que la gente nota cuando lo llevas bien preparado, lo notas cuando lo estás viviendo, ¿no? Cuando quieres transmitirlo de verdad, cuando lo vives realmente, ¿no?
Otro es el ejemplo de vida, ¿no? Tenemos, aparte de lo que comentaba al principio, es como matrimonio, el hecho de nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo nos comportamos en la parroquia, cómo nos comportamos pues en las celebraciones litúrgicas, cuál es nuestro comportamiento, ¿no? Cómo nos relacionamos con la gente, cómo relacionamos con los demás, ¿no? Yo creo que es importante que sea siempre ese modelo de Jesucristo, de abierto a todo el mundo, de empatía, de todo el mundo es importante, o sea, mirar con los ojos de Dios, ¿no? A cada una de las personas, ¿no? Todo el mundo es importante, todo el mundo son almas que quiere Dios y en los cuales tenemos como mediadores en esa transmisión de la gracia, que seamos realmente abiertos a todo ello. ¿Y cómo debemos actuar, ¿no? O sea, nosotros somos acogedores, igual que somos miembros de la Iglesia, miembros, de alguna manera, cualificados de la Iglesia, ¿no? Tenemos que ser acogedores con todo el mundo, ¿no? Intentar no cuestionar, no juzgar, sino atender a todo el mundo pues, con esa caridad cristiana que realmente es lo que nos tiene que hacer. Y no solo hacerlo en la parroquia, somos diáconos en todo momento, las 24 horas del día y estando en la parroquia, estando en casa, estando con la vecindad, estando en el trabajo, con lo cual pues que se nos note, ¿no? Que nos note que tenemos esa apertura, esa conciencia de que tenemos que transmitir esa fe y de que tenemos que acoger a todo el mundo, ¿no? O sea, esa madre acogedora, esa madre iglesia acogedora, que realmente es la que nos tiene que llevar un poco la conciencia siempre, ¿no? Pues eso, siempre ser amables, con una ternura, con una empatía especial con la gente, ser sencillos, ser humildes, que eso es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Y principalmente pues, confiar en que nosotros somos simplemente medios de los que se vale Dios a través de su Espíritu para transmitir su amor, ¿no? Que no nos consideramos en ningún momento gente especial, simplemente somos eso, instrumentos, ¿no? Y que instrumentos en manos de Dios, que eso nos ayude, ¿no? Que realmente nos disponga para ser sencillos y humildes en esa tarea que tenemos encomendada, ¿no? Y que no nos sintamos seres especiales, ¿no? Simplemente meros transmisores de esa gracia de Dios. Bueno, pues fieles al horario. Si queréis, bueno, más que preguntas, testimonios, porque ya te digo que pues, seguro que vosotros tenéis más experiencia en catequesis. Si alguien quiere dar algún aspecto concreto de su experiencia, pues lo podéis hacer. ¿Catequistas quiénes sois? La mitad. ¿Y qué experiencia tenéis? ¿Qué podéis decir de todo? Pues doy catequesis de confirmación, también hacemos acompañamiento a novios, pero en confirmación lo que les digo a los jóvenes que tienen pues eso, 16 años más o menos, primero es que tienen que hacer propia su fe, o sea que no tienen que están allí libremente y que tienen que acoger el sacramento porque ellos quieran, no por tradición. Todo esto o porque lo hacen todos sus compañeros, que es en un colegio, ¿no? Y bueno, yo creo que les da un poco de vergüenza, ¿no? Y que no lo ven así y ellos pues bueno, siguen esa inercia. Es verdad que hacen muchas preguntas y que lo que más agradecen es tener ese espacio para poder preguntar, para poder sus inquietudes, y muchas veces, aunque el tema del día es uno, pues nos vamos por donde, porque tienen muchas preguntas, y si creas ese espacio en el que se sientan libres para preguntar lo que sea, pues yo creo que eso les gusta mucho. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo de sus catequesis? Yo creo que es importante
sobre todo en adolescentes y jóvenes, o sea, pero en esas edades de 14, 15, también el que empiecen a sentir comunidad. O sea, porque ahora mismo ser cristiano es una heroicidad y para chavales de 16 es ir a la contra, pero de una manera brutal, mucho más de lo que nos fue a nosotros, ¿no? Entonces es un momento también de que sientan grupo, de que sientan que no están solos, de que hay gente de su edad que también apuesta por ello y que vayan haciendo amigos en ese entorno, que es una de las cosas que buscan los padres, que los chavales encuentren un entorno social, que los padres pues, pueden no ir a la iglesia, pero lo ven sano. Yo creo que los padres empiezan a no ser tontos y empiezan a unir puntos y empiezan a ver que la parroquia es un sitio sano para sus hijos. Y empiezan a ser oasis y yo creo que a esa demanda tenemos que atender, ¿no? O sea, es una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que eso lo empiezan a ver los padres, lo que decían Manuel. También creo que nos toca hablar, claro, en muchas ocasiones los sacerdotes hablan poco de, yo qué sé, de métodos anticonceptivos o no les cuesta, pues porque piensan que pueden perder feligresía o porque se les tache de ser muy rigoristas o muy conservadores o de lo que sea, ¿no? No solo de ese tema sino de otros. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que transmitir la doctrina de la Iglesia con respeto, con educación, pero hablar claro. Y no ir negociando, sino hablar bien claro y luego pues también explicar que, oye, que existe la debilidad humana en todo y que, oye, que para eso pues también hay vías y que la Iglesia te ofrece el acompañamiento, la confesión, la dirección espiritual, que tienes, oye, varios caminos también para ir, pues eso, trabajando el día a día, ¿no? Y bueno, pues creo que al final también lo agradece, que se hable claro. Pues yo creo que es lo principal, yo creo que es que muchas personas necesitan eso, necesitan que se les hable con tranquilidad, con libertad y que les dé razones, ¿no? O sea, porque las razones están a la luz del día, o sea, yo incluso lo que hablaba el padre también Bru de la catequesis de adultos, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo también importante porque falta mucha vivencia, digamos, de la religión para los adultos, ¿no? Y si partimos de los jóvenes, que realmente se les dé esa libertad y que se les hable con claridad. Sobre todo yo creo que es la claridad, la apertura, que esté todo muy claro, ¿no? Y que, sobre todo eso, que los porqués, dar razones, ¿no? Entonces, tú das unas razones convincentes, pues estarán felices, la transmitirán y será un paso más que ese chico posiblemente seguirá. Si tú les das un ambiente, lo que decimos nosotros, un buen ambiente y unas buenas razones, pues ahí seguirán, ¿no? Y lo pueden transmitir también a sus padres. Quieras o no, yo conozco muchos jóvenes que poco a poco han ido convirtiendo a sus padres, que han ido también cambiando un poco sus ideologías y lo han conseguido a través de eso, este tipo de lo que estáis diciendo de catequesis de jóvenes en unas buenas condiciones. Hay mucha confusión, porque hoy en día reciben mensajes muy diversos, entonces bueno, es bueno ir clarificando, ¿no? Y no es fácil, porque el ambiente es muy difícil, muy complicado. Antes hablaba de la pastoral penitenciaria, pues ahí es que van los evangélicos, van más que lo que vamos los católicos. Y entonces, bueno, pues reciben otros mensajes. Entonces, bueno, pues si dejamos o desatendemos según qué pastoral, pues será quien sea. Nosotros también tenemos, a veces vamos en Semana Santa con familias a lo que nosotros llamamos misiones y demás, y luego nos encontramos con que nos vamos con unas camisetas que ponen la Virgen, para diferenciarnos de los evangelistas, porque hay muchísima secta que se está yendo por todos los pueblos y son muchísimos, como dice David, mucho más activos que los católicos. Eso es un peligro. Aparte de otras muchas cosas, ¿no? De cómo cogen a la gente, también les acogen de una manera especial, o sea que son cosas que también nosotros debemos aprender. Más que aprender, yo sigo diciendo que algo que tenemos aprendido, pero no lo ponemos en acto, ¿no? Nos cuesta, algo pasa en los católicos que nos cuesta ese punto de
de acogida a la gente, ¿no? Ese punto de acogida que no, en las parroquias que a veces falta, ¿no? Habrá parroquias que lo hacen muy bien, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos nos falta ese punto de conciencia, de acogida. Muy bien, pues si no hay nada más, hemos conseguido acabar a las 12. Pues nada, vamos a rezar el Ángelus.